Buenas tardes, sean bienvenidos a este nuevo acto que con las expresiones tradicionales con las que me recreo en los comienzos, tan solemne como entrañable, sin que lo uno preceda al otro. En esta ocasión va a tomar posesión de su cargo de académico correspondiente en Toledo, como puede verse en el programa, don Rogelio Sánchez Molero. En el programa, en la invitación concreta para este acto, lo hemos presentado como abogado y asesor jurídico, escritor y poeta. Ha recibido la medalla de oro Maite Spínola en poesía 2022. Socio de número de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles. Y su discurso de ingreso, la jornada de trabajo en el derecho español. Esto es lo que hemos oficializado en la invitación y en nuestros programas de actividades. Don Rogelio es un eminente pensador que, como comprobaréis dentro de poco, tiene la cabeza muy bien estructurada y una dicción verdaderamente loable, y con una potencia de voz que obviamente habéis visto que han desaparecido todos los instrumentos de amplificación. Es una excelente persona y nosotros hemos tenido la fortuna de conocerlo y conocernos relativamente a fondo, como suele decirse, por nuestra común pertenencia a la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, la que él es en este momento escribano, muy escritor, que nos hace unas actas año tras año, que bueno, es bastante más que un discurso, perfectamente elaborado y extraordinariamente expresado, ¿no? Bien, por otra parte, me es gratísimo el poder afirmar que es el primer letrado español con ejercicio de la abogacía. He precisado suficientemente que ingresa en nuestra academia, obviamente, era lo que faltaba decir. Pero con esta ocasión, para que también él tome el sentido de dónde va a estar, pues me es muy grato recordar, en primer lugar, a ese gran licenciado en Derecho, doctor en Derecho, catedrático de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional, el lanzaroteño Manuel Medina, que también fue catedrático de la Universidad de La Laguna y de la Universidad Complutense de Madrid. Y digamos que por si fuera poco, antes de abandonar la universidad para dedicarse intensamente a la gobernación política, estando dos legislaturas como diputado español y otras tantas como diputado europeo, fue también vicerrector de la Universidad Internacional de Verano Menéndez Pelayo, que es como llamamos a la UIM, y lanzaroteño, es lo que quería destacar. En este momento me honro en dejar constancia que al profesor Manuel Medina se le ha concedido ya el título, vamos a llamarlo así, el título de miembro de la Casa con Collar, de la Casa von Feigenblatt, nobleza del Reino Unido, la que tomará posesión de ella. Tendremos el honor de imponérsela en la próxima reunión académica que tendremos en Las Palmas de Gran Canaria, los días 29, 30 y 31. Reunión internacional académica en colaboración con la Real Academia Europea de Doctores, con la Casa Nobiliaria Feigenblatt, con la Catholic University of New Spain, la Universidad Católica de la Nueva España de Florida, donde otros miembros de nuestra academia recibirán esta condecoración
y otros el doctorado honoris causa precisamente por esta universidad que acabo de citar. Estamos de enhorabuena en nuestra apertura al mundo académico, en España en este caso, con la Real Academia Europea de Doctores y con estas instituciones norteamericanas y latinoamericanas. Von Feigenblatt es también el diputado al exterior del Parlamento andino, entre otras numerosas situaciones con el que nos encontramos en perfecto acuerdo. También tienes en el mundo jurídico, vamos a llamarlo así, al eminente magistrado romano Alfonso Licata, que lo tenemos aquí entre nosotros y que ha venido a oírte, aparte de lucir nuestra medalla, ¿no?, de académico de Lanzarote, ¿verdad? Alfonso Licata, eminente magistrado romano, es otra de nuestras piezas capitales de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Tuvimos el honor de facilitar su ingreso en la Real Academia de la Diplomacia Española. A mí me gustaría que luciera más ese título. Paralelamente, pues es una gran figura de la cultura en Lanzarote, como consecuencia de que nos ofrece año tras año, y es el tercero, una semana de la cultura italiana en Lanzarote, ampliado ahora a Fuerteventura, fruto de un trabajo descomunal, excepcional, al que se entrega maravillosamente. Y por otra parte, pues nos ha ido enriqueciendo periodísticamente y mediante solemnes obras de que nos aproximemos más a la figura de Lanzarote Malocelo y a otros, digamos, complementos de ese siglo XIV en el que él ve como posibilidad adelantos o anticipos de lo que llamamos la Edad Moderna, ¿no? Pero no acaba ahí, ¿eh? También tenemos una licenciada en Derecho, ¿eh? La profesora Cecilia Kinderland, que inauguró esta semana de actos académicos y que, entre otros títulos, pues tiene la licenciatura en Derecho, ¿no?, que venía siendo hasta antes de ayer profesora del EXIC en Pozuelo y en Madrid, y desde ayer pues es profesora de la Universidad Canadiense de Dubái. En consecuencia, vienes a ingresar nuestro importante núcleo jurídico en la academia, pero te toca el ser, sin ninguna duda, el primer abogado en ejercicio y, por tanto, esperamos de ti que desempeñes este papel jurídico intelectual con tus complementos, como hemos reconocido, de escritor y poeta. Bien, pues sin más introducción, damos la palabra a don Rogelio para que nos lea su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Tienen la palabra. Pues, con la venia, excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Hoy es un día muy relevante para mí al ingresar en esta prestigiosa institución. Me honran ustedes con su cálida acogida y me echo sobre los hombros una responsabilidad, la del compromiso con esta academia, la talla intelectual de sus miembros, el templo de conocimientos en que se constituye, hacen que hoy mi sentimiento sea de profunda gratitud. Acepto el nombramiento con humildad, con entusiasmo y con el firme propósito de servir a la institución que hoy me abre sus puertas. Decía Don Quijote que entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento, ateniéndome a lo que suele decirse, que de los desagradecidos está lleno el infierno. Yo, aunque pecador, no quiero ser desagradecido, y dejo en manos de Dios si mi destino ha de ser el cielo o el averno.
Sea pues mi agradecimiento en primer lugar hacia el excelentísimo señor doctor don Francisco González de Posada por la confianza que deposita en mi persona al hacerme merecedor de este nombramiento. Quienes le apreciamos, quienes le conocemos y quienes le admiramos, sabemos que representa los más altos valores científicos, académicos y espirituales. Gracias a los miembros de la Academia por avalar mi candidatura. Permítanme dedicar una referencia especialmente agradecida a mi admirado amigo y académico correspondiente en Galicia, el doctor don Fernando López Rodríguez, quien me anima y motiva a seguir creciendo, tanto en lo profesional como en lo humano. A mis padres, que me enseñaron que el trabajo y el esfuerzo diarios son la mejor herramienta para conducirse por el camino de la vida. Gracias, en fin, a Carmen Palomero, guardiana de mis sentimientos y amor más profundos, luz en mi camino y pilar en que apoyo mis numerosas flaquezas. Gracias a todos, porque con ellos, con ustedes, la responsabilidad que asumo me lleva a recordar el versículo del Evangelio de San Mateo. Mi yugo es suave, mi carga ligera. Dicho lo cual, les propongo, ya se ha propuesto el título de mi exposición, que versará sobre la jornada del derecho, sobre la jornada de trabajo en el derecho español, un tema que ha cobrado plena actualidad en los últimos meses a propósito del debate sobre su implantación como jornada más reducida que la actual. Se está planteando desde el Gobierno reducir la jornada actual y esto está generando un debate importante. Distinguidos señores académicos, si bien técnicamente el derecho se incardina en lo que modernamente se llaman ciencias sociales y jurídicas, no es menos cierto que tiene una íntima conexión con las humanidades. La historia, la filosofía, la antropología estudian al ser humano en sus diversas facetas, pero toda vez que el hombre es un ser social y sociable, sin ánimo de querer entrar ahora en las cada vez más numerosas excepciones a este aserto, el mundo del derecho se imbrica en ese mundo de las humanidades. Las normas jurídicas, como las ramas de un árbol enorme, crecen y se extienden por todos los ámbitos de la vida social. El árbol del derecho laboral, relativamente joven, pues cuenta con poco más de 2 siglos de vida, es sin embargo de los más frondosos y, si se me permite la reflexión, de los más difíciles de podar. A diferencia de otras ramas del derecho, que han seguido un desarrollo lineal y progresivo, el derecho laboral, como intentaré explicar, nace de la tensión, del conflicto, de la urgencia social. No está su origen en gabinetes de reflexivos jurisconsultos, sino en las reivindicaciones de los trabajadores, en las huelgas, en lo que se ha dado en llamar la lucha obrera. El derecho laboral no es una rama jurídica estática, ni a veces racional en su aplicación. Este dinamismo que le es propio es una virtud, pero lo convierte también en una vulnerabilidad, porque, aunque por un lado le permite adaptarse a las realidades cambiantes del mundo del trabajo, es también una herramienta de vaivenes políticos y económicos. Entre la maleza de ese bosque, los abogados tenemos la difícil misión de podar, de aclarar, de desmochar, con el ánimo de hallar el equilibrio. Hoy vengo a hablarles de derecho, más concretamente de derecho laboral. Difícil tarea la que me he impuesto, pero volviendo a nuestro más noble hidalgo, el caballero Alonso Quijano, les diré que bien podrán los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible. No quiero empezar mi conferencia sin referirme a estas 2 frases que encabezan mi trabajo, por poner una pizca de pimienta.
el descanso pertenece al trabajo, como los párpados a los ojos. Es una cita atribuida a Rabindranath Tagore. El trabajo endulza siempre la vida, pero los dulces no le gustan a todo el mundo, decía Víctor Hugo. La historia de la humanidad es la de unos seres obligados a trabajar para poder vivir. Así las cosas, el trabajo se configura como una faceta importante en nuestras vidas. Para unos, una brillante faceta de piedra preciosa. Para otros, el reflejo de un castigo divino que, como relata el Génesis y nos dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. El derecho laboral, o derecho del trabajo, es, así pues, el conjunto de normas que regulan las relaciones entre quienes prestan sus servicios, los trabajadores, para otros que los reciben, los empresarios, a cambio de una remuneración, el salario. El derecho laboral, las relaciones laborales, tienen uno de sus pilares fundamentales, una de las claves de arco en que se sostienen, en la jornada laboral. Y este elemento primordial ha ido evolucionando en el mundo occidental sobre la base de factores políticos, económicos, sociales. El último tercio del siglo XX y las 2 décadas que llevamos recorridas del siglo XXI han sido el escenario donde se han dado las más importantes transformaciones en el ámbito de la jornada de trabajo. Pero lo que creemos logros de la modernidad, del welfare state, del estado social del bienestar, cuando hablamos de derechos de los trabajadores, cuando lo hacemos específicamente de la jornada de trabajo, requiere una lectura histórica más detenida. En pleno siglo XVI, el rey Felipe II, el rey prudente, era también, si se me permite la expresión, un buen patrón. Antonio Rumeu de Armas, historiador tinerfeño, en su obra de 1953, El Código del Trabajo del Indígena Americano, consigna cómo el monarca estableció en una instrucción de 1593 que todos los obreros trabajarán 8 horas cada día, 4 a la mañana y 4 a la tarde, en las fortificaciones y fábricas que se hicieren, repartidas a los tiempos más convenientes para librarse del rigor del sol. Esta instrucción se codificó posteriormente en el corpus jurídico conocido como Leyes de Indias. La regulación se basaba en la idea de proteger a los trabajadores indígenas que en muchos casos eran forzados a realizar trabajos en condiciones de explotación extrema, algo que, por otra parte, en esa época era común en las sociedades europeas, donde las jornadas laborales podían extenderse hasta 12 o 14 horas diarias. La literatura de esa época pone de manifiesto esta afirmación. Así lo describe a modo de ejemplo Tomás Moro, cuando en su Utopía nos dice que los sifograntes han de procurar que todos se apliquen de una forma asidua a su trabajo, pero sin por ello fatigarse sin resuello como una bestia de carga, desde que amanece hasta que anochece. Aunque la aplicación práctica de las leyes de Indias sobre el bienestar de los indígenas fue en muchos casos limitada y desigual, representa no obstante una de las primeras menciones en la historia legal de una jornada de trabajo regulada para los territorios de ultramar, y contrasta grandemente con las condiciones de trabajo en Europa, donde no se dará una jornada laboral estandarizada de 8 horas hasta principios del siglo XX. ¿Cuáles son los orígenes de la jornada laboral en España? Aunque encontremos referencias históricas a ciertos derechos de los trabajadores, realmente es a partir de la Revolución Industrial, con el surgimiento del denominado movimiento obrero, cuando se puede hablar de un derecho del trabajo en cuanto cuerpo normativo o escenario regulador. El punto de partida de la jornada laboral de 8 horas, como demanda unánime de los trabajadores en todos los países, hay que ponerlo en la gran manifestación de Hyde Park, en Londres, el 1 de mayo de 1890.
A partir de ese momento, la reivindicación de esta jornada va a ser como una mancha de aceite que se extiende lenta pero inevitable por todos los países. En el caso concreto español, la estructura del trabajo durante los siglos XVIII y XIX estaba marcada por largas jornadas laborales que sobreabundaban en el ámbito de los trabajadores del campo y en las primeras fábricas textiles. En el último tercio del siglo XIX, en el corto y convulso período de la Primera República, las primeras reformas comenzaron a gestarse. En este sentido, se ha de hacer referencia a la Ley Benot, de 24 de julio de 1873. Promovida por Eduardo Benot, ministro de Fomento durante esta Primera República, se le considera la primera ley laboral de España. Y en ella está presente el embrión de lo que más tarde serán cuestiones fundamentales del derecho laboral: la limitación de la jornada, la prevención de riesgos laborales y la higiene en el puesto de trabajo. A lo largo del siglo XX, la jornada laboral en España fue objeto de importantes avances. El 5 de febrero de 1919, en Barcelona se lleva a cabo una huelga denominada la canadiense, que consiguió el paro del 70% de las factorías catalanas. Esta gran protesta desembocó en la aprobación del Real Decreto de 3 de abril de 1919 sobre jornada máxima de 8 horas. Unos meses después, el 28 de junio de ese mismo año, España se convierte en uno de los estados fundadores de la Organización Internacional del Trabajo y suscribe el Convenio 1, que establecía que la duración del trabajo en la industria no debe exceder de 8 horas por día y 48 horas por semana. Este hito marcaría el comienzo de una transformación estructural en la duración de la jornada laboral. Recién proclamada la Segunda República, se dictó el decreto de 1 de julio de 1931, en que se fija una jornada máxima diaria de 8 horas. Y durante el periodo de 1936 a 1975 se fueron dando una serie de normas que, partiendo del fuero del trabajo, procuraban una regulación de ciertas condiciones laborales, eso sí, al margen de la negociación colectiva que estaba proscrita. ¿Cuál es el marco constitucional y legislativo de la jornada de trabajo? La Constitución de 1978, en su artículo 40.2, recoge, entre otros principios rectores de la política social y económica, que los poderes públicos garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral. Con la instauración de la democracia en España, la Ley del Estatuto de los Trabajadores de 1980 estableció el derecho a una jornada máxima de 43 horas semanales de trabajo efectivo en jornada partida y de 42 horas semanales en jornada continuada. Esta ley también promovió la negociación colectiva, lo cual permitió a los sindicatos influir directamente en la regulación de las condiciones laborales. La entrada de España en la Unión Europea el 1 de enero de 1986 lleva a una mayor armonización de las condiciones laborales en todo el continente. Esta legislación armonizada ha sido clave en la mejora de los derechos de los trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores, que se aprueba en 2015 y que viene a sustituir al primero de 1980, en su artículo 34.1 establece que la duración máxima de la jornada ordinaria será de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Esta actual duración máxima de la jornada de trabajo se había establecido en la Ley 4/1983 de 29 de junio. Con posterioridad a la ley del año 83, la regulación legal del tiempo de trabajo ha sufrido numerosas modificaciones, entre otras la regulación de los descansos, el límite máximo de las horas extraordinarias y la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. Asimismo, se han regulado jornadas especiales de trabajo en el Real Decreto 1561/1995 de 21 de septiembre, al que me referiré más adelante.
Otra serie de normas han ido influyendo en esta materia. El Real Decreto Ley 8/2019 de 8 de marzo estableció la obligación del registro de la jornada de trabajo que debe garantizar la empresa. La Ley 10/2021 de trabajo a distancia reconoció el derecho a la desconexión digital, particularmente en el teletrabajo. Se han reconocido determinados derechos a permisos y a la reducción de jornada con objeto de fomentar la conciliación corresponsable entre la vida laboral y la vida familiar. Y en todos estos aspectos hay que poner de manifiesto la importancia del diálogo social. Diálogo social e importancia que se han reflejado en la aprobación del 5º Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva de 2023, que sin embargo, a día de hoy, no ha conseguido alcanzar un acuerdo bipartito para la reducción de la jornada de trabajo. Si analizamos este tema, siquiera sea brevemente, en los países de nuestro entorno europeo, vemos que la jornada laboral legal oscila entre las 35 horas de Francia, 35 horas semanales en Francia, las 37 de Alemania o las 40 en Italia y Portugal. Reino Unido, por otro lado, ha mantenido jornadas laborales más amplias, pero con un alto grado de flexibilidad. Y fuera de Europa, en Estados Unidos no existe un límite de horas semanales, pero la Ley de Normas Laborales Justas establece que las que sobrepasen de 40 en una semana laboral deben ser compensadas a una tarifa de horas extras. Y en el caso de Japón, que siempre nos han parecido los que rompían la baraja, se ha comenzado también a hacer esfuerzos significativos para reducir el estrés laboral, a fin de evitar la muerte por exceso de trabajo, conocida como karoshi. La jornada laboral en la actualidad, en principio, no debe superar las 40 horas semanales u 8 horas diarias. Pero como todos sabemos, la mayoría de las leyes tienen sus excepciones. Por ello, en esta segunda parte de mi intervención abordaré una casuística a propósito de las excepciones legales en sede de jornada laboral. Y antes de tratar las excepciones, es necesario aclarar varias circunstancias que sirvan de marco contextual y que faciliten la explicación del tema. Por un lado, la relevancia del derecho y de la jurisprudencia de las instituciones europeas. El artículo 96 de la Constitución española establece que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento jurídico. El ingreso de España en la Unión Europea ha supuesto la transferencia de ciertas parcelas de soberanía a las instituciones supranacionales. De tal forma, es necesario advertir que el derecho emanado de las instituciones de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, prevalece sobre las normas estatales, incluso sobre las de rango constitucional. Tanto los reglamentos europeos de eficacia directa como las directivas que obligan a la transposición de cada Estado o a cada Estado miembro se constituyen en fuentes primarias y de aplicación prevalente en España. También, como diré más adelante, la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es de obligada aplicación en los juzgados y tribunales españoles. Otra cuestión que conviene explicar someramente es la distinción entre jornada de trabajo y tiempo de trabajo. La jornada puede definirse como el periodo total durante el cual realiza prestación laboral un trabajador en un espacio temporal, al día, a la semana, al mes o al año. Mientras que el tiempo nos indica detalladamente el inicio y el fin de dicha jornada, así como el tiempo de descanso. Es decir, el cómo se distribuye la jornada de trabajo. Y hablamos de jornada intensiva, de jornada partida, de trabajo a turnos, etc. El artículo 34.1 del Estatuto de los Trabajadores, como he dicho antes, establece que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Mientras que el artículo 35
34.5 del Estatuto, dispone que el tiempo de trabajo se computa de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo. Pero aunque parezcan conceptos claros, no lo son tanto. Pensemos, por ejemplo, si debe considerarse tiempo de trabajo a efectos del cómputo de la jornada, de 40 horas o de las 1.800 horas anuales, el que dedica, por ejemplo, un representante de comercio para ir desde su domicilio hasta el del primer cliente, o desde el supermercado del último cliente hasta su domicilio cuando acaba su jornada. O si es tiempo de trabajo el que emplea un trabajador cuando se levanta de su mesa y sale a fumar a la calle. Cuestiones como esta nos las encontramos a diario en los juzgados y en los tribunales. Las excepciones legales al cumplimiento de la jornada de trabajo. Como he dicho anteriormente, la normativa europea, la que emana de las instituciones europeas, prevalece sobre el derecho español. Y respecto del tema de la jornada laboral, esta normativa se concreta básicamente en la Directiva 2003/88 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. Esta directiva, en su artículo 2, establece que el tiempo de trabajo es todo periodo durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones. Asimismo, prevé la directiva que los Estados miembros adoptarán medidas necesarias para que todos los trabajadores disfruten de un periodo mínimo de descanso diario de 11 horas consecutivas cada 24 horas, de un descanso ininterrumpido de 24 horas por cada 7 días, de una pausa en trabajos superiores a 6 horas consecutivas. Establecen medidas para que la duración media del trabajo semanal sea como máximo de 48 horas, incluidas las horas extraordinarias por cada periodo de 7 días, que tengan al menos 4 semanas de vacaciones anuales retribuidas y que el trabajo nocturno normal no exceda de 8 horas como media por cada 24 horas de trabajo. Pero, junto a estas disposiciones, se establece una serie de excepciones. Y en un extenso artículo 17 de la directiva, primero prevé que los Estados miembros puedan establecer excepciones cuando, a causa de las características especiales de la actividad realizada, la jornada no tenga una duración medida y o establecida previamente. Pensemos, por ejemplo, en el trabajo de los corresponsales, los periodistas corresponsales en zonas de conflicto. Ellos saben cuándo empiezan o cuándo terminan. Igualmente, ese artículo 17 de la directiva prevé que podrán establecer excepciones los Estados para actividades laborales caracterizadas por un alejamiento entre el lugar de trabajo y el de residencia del trabajador, como el personal que trabaja en una plataforma petrolífera en alta mar. Excepciones para las actividades de guardia y vigilancia que exijan una presencia continua para proteger bienes y personas, como es el caso de las empresas de seguridad. Para las actividades caracterizadas por la necesidad de garantizar la continuidad del servicio o de la producción, por ejemplo, los operadores de la red eléctrica. La transposición de esta normativa europea al derecho español se realizó a través del ya mencionado Real Decreto 1561/95 de 21 de septiembre sobre jornadas especiales de trabajo. En este Real Decreto se establecen, por un lado, ampliaciones de jornada para determinados sectores, los empleados de fincas urbanas y guardas y vigilancia no ferroviaria, trabajadores del campo, del comercio y de hostelería, del transporte y trabajo en el mar, del transporte por carretera o del transporte y trabajos aéreos. Y por otro lado, prevé también la posibilidad de que se limite la jornada en determinados sectores: los expuestos a riesgos ambientales, el trabajo en el campo, el trabajo en interior de minas, la construcción y obras públicas, trabajos subterráneos o trabajos en cámaras frigoríficas o de congelación.
Como puede verse, todas las actividades, todos los ámbitos laborales recogidos en el Real Decreto tienen peculiaridades que les hacen merecedoras de un régimen especial. Pensemos a modo de ejemplo en el personal que trabaja en un buque de carga o en un pesquero de los que surcan los mares o en quienes trabajan asfaltando carreteras o construyendo túneles o en el personal de las fundiciones o de los altos hornos. Pero, si se me permite la expresión, son todos los que están, pero no están todos los que son. Y es que el Real Decreto no incluyó expresamente el transporte de enfermos y accidentados en ambulancia, un sector que en los últimos 10 años ha producido una conflictividad importante en relación con la jornada de trabajo. La situación, para quien como yo es aficionado a la literatura, se asemeja mucho a una obra teatral, quizá a una tragicomedia. Así, si se me permite, intentaré exponer el asunto como si de un guión de teatro se tratara. El planteamiento de la obra. Con contadas y recientes excepciones, Baleares, Rioja y Navarra, el transporte sanitario en ambulancia se presta en España a través de empresas privadas, a las que cada administración autonómica adjudica el oportuno contrato de prestación de servicio público. El transporte en ambulancia está así pues vinculado a la administración pública sanitaria y en consecuencia es una actividad que debe estar disponible permanentemente. Desde hace años, para garantizar la atención preventiva y real desde las 0 a las 24 horas, los 365 días del año, el personal de ambulancias ha venido realizando guardias de 24 horas seguidas y descansando 72 horas ininterrumpidas. Los convenios colectivos, tanto estatales como autonómicos, regulan esta jornada de los conductores y de los camilleros de ambulancias, remitiéndose al artículo 8 del Real Decreto 1561 sobre jornadas especiales de trabajo, que realiza este artículo 8 una distinción entre tiempo de trabajo efectivo, aquel en que el trabajador se encuentre a disposición del empresario y en el ejercicio de su actividad, realizando funciones propias de la conducción del vehículo. Y frente a ese tiempo de trabajo efectivo, habla de tiempo de presencia, aquel en que el trabajador se encuentre a disposición del empresario sin prestar trabajo efectivo por razones de espera, de expectativa, de servicios de guardia, de averías u otras similares. Este tiempo de presencia no computa a efectos de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo. Por lo tanto, no tiene la consideración de horas extraordinarias, pero sí tiene que retribuirse. Hay que tener, además, meridianamente claro que tanto las empresas como los trabajadores del sector son conscientes de que cuando se habla de jornadas de 24 horas de trabajo, no se piensa en estar un día entero a bordo de la ambulancia conduciendo y trasladando enfermos, sino que existen muchos periodos de espera a lo largo de esa jornada en un lugar adecuado de descanso entre activación y activación. El nudo de la trama jurídica. Podemos en este punto trazar un íter jurídico en el que se han marcado varias etapas o hitos. La primera etapa, el Tribunal Supremo avala este régimen de trabajo. Aunque los convenios se apoyaban jurídicamente en el Real Decreto sobre jornadas especiales y en la Directiva Europea, en algún momento se plantearon judicialmente demandas por entender que todas las horas que excedían de 1.800 horas anuales, que son las que corresponden a las 40 semanales del Estatuto de los Trabajadores, eran horas extraordinarias. Llegado el asunto hasta el Tribunal Supremo, en un recurso de casación para unificación de doctrina de 21 de abril de 2016, se resuelve que el régimen de 24 horas de trabajo y 72 horas de descanso era legal y que se podía aplicar al transporte sanitario el Real Decreto 1561 sobre jornadas especiales de trabajo. Segunda etapa.
el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dicta sentencia en el conocido caso Matzak. Como he señalado antes, las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sientan jurisprudencia en todos los países de la Unión y sus disposiciones son susceptibles de argumentarse en los tribunales nacionales. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de febrero de 2018 abrió la espita para una nueva conflictividad sobre las horas de presencia y su cómputo como tiempo de trabajo efectivo. Esta sentencia estimó que el tiempo que un bombero voluntario belga llamado Rudi Matzak, por el que toma nombre la sentencia, el tiempo que permanecía este bombero en su domicilio esperando para ser activado, para ir a extinguir un incendio, era tiempo de trabajo, debido a que el hecho de tener que ponerse en funcionamiento como máximo a los 8 minutos de ser avisado le restaba posibilidad de realizar otras actividades personales y sociales propias de la vida privada. Tercera etapa, los tribunales españoles asumen la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al analizar la jornada de los trabajadores del transporte sanitario. A pesar de que había una sentencia del Tribunal Supremo de 2016, a pesar de que después de ese año se habían negociado y publicado convenios colectivos permitiendo las guardias de 24 horas, a pesar de que la gran mayoría del personal empleado de ambulancias viene aceptando pacíficamente el régimen de trabajo, entre otras cuestiones porque tiene la ventaja de que en las 72 horas de descanso ininterrumpido pueden tener otros trabajos. A pesar de todo esto, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria del año 2018 vuelve a quebrar la paz social. Debo indicar que el conflicto colectivo que da origen a esta sentencia se planteó inicialmente porque la empresa adjudicataria del servicio no pagaba las horas de presencia, obligatorio, como he dicho antes. De manera que cuando el sindicato demanda, dispara por elevación y pide no que se retribuya a los trabajadores al precio de la hora de presencia, sino, apoyándose en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se le abonasen como horas extraordinarias. Tras esta primera sentencia del Tribunal de Cantabria, fueron dictándose otras posteriores en otros juzgados y tribunales autonómicos que condenaban a las empresas a pagar horas extraordinarias por todas aquellas que sobrepasaban las 1.800 anuales. La excepción a esta manera de entender el problema vino de la mano del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. En una sentencia de 16 de noviembre de 2021, este órgano jurisdiccional, en un procedimiento defendido por el letrado que les habla, acogiendo las alegaciones que formulé, declaró que las horas de presencia del convenio colectivo no podían considerarse horas extraordinarias. Argumenté, y lo reconoció el tribunal, que el personal que presta servicios en las ambulancias es personal de movimiento o, en terminología de la Directiva 2003/88, trabajadores móviles. Argumenté que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no establece que las horas que el trabajador pasa en su domicilio en expectativa de servicio deban considerarse horas extraordinarias. Solo dice que deben considerarse horas de trabajo. Y para los trabajadores móviles de las ambulancias, el tiempo de trabajo está constituido por tiempo de trabajo efectivo y por tiempo de presencia, pudiendo aplicarse la Directiva 2003/88. Alegué, en fin, que la situación del bombero voluntario belga nada tenía que ver con los trabajadores de las empresas de ambulancias, porque estos trabajadores no son voluntarios, sino que están vinculados por un contrato de trabajo y que les afecta la normativa laboral, y que al contrario del bombero belga, que está en su casa sin cobrar ni un euro,
a nuestros trabajadores de ambulancias se les retribuyen todas las horas que están en la empresa, tanto las de trabajo efectivo, conduciendo, como las horas de presencia, esperando trabajo. Cuarta etapa, el Tribunal Supremo rectifica su doctrina del año 2016. Claro, al haber sentencias contradictorias de varios tribunales superiores de diversas comunidades autónomas, de nuevo tuvo que llegar la cuestión al Tribunal Supremo. Y en una sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal del año 2022, rectifica su doctrina anterior y dictamina que no resulta aplicable a las empresas de transporte de enfermos y accidentados en ambulancia el Real Decreto 1561/95, por no tratarse de un transporte urbano regular de pasajeros y no estar, por tanto, excluida del régimen de jornada de la Directiva 2003 sobre ordenación del tiempo de trabajo. A tenor de ello, se estimó el carácter de horas extraordinarias de todas las que superaban la jornada anual de 1.800 horas y el tiempo de presencia en la base o centro de trabajo es tiempo que debe computarse a efectos de los límites de la jornada anual. Debo mantener, y esta sí que es una opinión absolutamente personal, que esta doctrina del Tribunal Supremo tiene bien poca justificación, porque leído el artículo 17.1 de la directiva, encontraremos que los Estados miembros podrán establecer excepciones cuando, a causa de las características especiales de la actividad realizada, la jornada de trabajo no tenga una duración medida y o establecida previamente, lo he indicado antes. ¿Se puede imaginar algún magistrado del Tribunal Supremo que un servicio de ambulancia que es activado para atender un accidente, como el del tren Alvia en Galicia, por ejemplo, o una catástrofe natural, como la reciente Dana en Valencia, o un atentado terrorista, como el de las bombas de Atocha, lo hacen sabiendo de antemano cuánto va a durar su jornada? Naturalmente que la respuesta es que no. Y si es así, ¿qué sentido tiene excluir al sector del Real Decreto sobre jornadas especiales? Desde mi punto de vista, ninguno. Pero ahí está la sentencia. Quinta etapa, una propuesta jurídica que solucione el problema de la jornada. Está claro que las sentencias del Tribunal Supremo después de la del año 2022 han supuesto dejar sin apoyo legal al sector del transporte en ambulancia en materia de jornada de trabajo. La proliferación de demandas individuales exigiendo el cobro de horas extraordinarias, el levantamiento de actas de inspección por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social empujan a las empresas a tener que actuar jurídicamente. Y tras estudiar concienzudamente el asunto, se atisba una posible solución. Solución que exige responder afirmativamente a algunas preguntas. ¿Es el transporte sanitario un servicio esencial que debe prestarse 24 horas al día durante todo el año? ¿Está vinculado el transporte sanitario al Servicio Nacional de Salud? ¿Está el sector sin cobertura en cuanto a la jornada, dadas las especiales circunstancias en que el servicio debe prestarse? La respuesta positiva a estas tres cuestiones nos llevó a pensar en la aplicación supletoria de las previsiones contenidas en la disposición adicional segunda de la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Si se han fijado, no he hablado todavía ni de los médicos ni de los enfermeros, que sí que realizan jornadas de 24 horas. A ellos es a los que se les aplica esta Ley 55/2003, y sobre la base de la disposición adicional segunda de esa ley es sobre la que intentamos las empresas buscar una solución al problema planteado. Si no había una normativa que nos acogiese en el derecho privado, buscaríamos la aplicación supletoria de una norma de derecho público. Concretamente, establece la disposición adicional segunda de esa ley que el régimen de jornada y descansos establecidos en la ley será de aplicación con carácter supletorio en ausencia de regulación sobre jornada y descansos en los convenios colectivos en cada caso aplicable,
al personal de centros vinculados o concertados con el Sistema Nacional de Salud, cuando tales centros estén formalmente incorporados a una red sanitaria de utilización pública. Y lo que esta ley nos dice en materia de jornada es que hay hasta tres posibilidades, o tres tramos, por decirlo así. Una jornada ordinaria, que es la establecida legalmente, 1.800 horas anuales. Una jornada complementaria, cuando se trate de prestación de servicios de atención continuada y con el fin de garantizar la adecuada atención permanente al usuario en los centros sanitarios. Y un régimen de jornada especial siempre que existan razones organizativas o existenciales que lo justifiquen y no sea suficiente con la jornada ordinaria y con la complementaria. Este régimen deja la puerta abierta para tener una regulación a aquellos excesos de jornada para los trabajadores del transporte sanitario. No obstante, la conflictividad no cesaba y en esta tesitura la patronal nacional, la patronal estatal, presenta una demanda de conflicto colectivo ante la Sala Social de la Audiencia Nacional. En esta demanda se solicita que se declare de aplicación para las empresas y personas trabajadoras del transporte sanitario las previsiones de la Ley 55/2003 en materia de jornada. Durante la tramitación del procedimiento judicial, las patronales nacionales y los sindicatos deciden someter la cuestión objeto de litigio a un arbitraje laboral, situación perfectamente posible y regulada en la normativa vigente. Así, en fecha 16 de julio de 2024, se emitió un laudo arbitral en el que se declara que el párrafo segundo de la disposición adicional segunda de la Ley 55/2003 resulta de aplicación a las empresas de transporte de ambulancia respecto del personal de movimiento que presta servicios a través de estas empresas para el Sistema Nacional de Salud. Establece asimismo el laudo que el personal podrá realizar guardias de 24 horas seguidas, con las condiciones establecidas por la Directiva Europea, incluyendo tanto la jornada ordinaria como las horas complementarias y las jornadas especiales, que nunca tienen la consideración de horas extraordinarias. Y en lo tocante al tema central de esta exposición, el árbitro ya prevé que pueda darse una regulación estatal que reduzca la jornada ordinaria de trabajo, lo que necesariamente redundará en la minoración del número total de horas anuales que realice el personal en movimiento. ¿Cuál es el desenlace de esta obra? Pues que lamentablemente la tragicomedia no ha concluido todavía, porque aunque se ha dictado ese laudo arbitral de obligado cumplimiento y con carácter de convenio colectivo, sigue sin pacificarse el escenario. Protagonistas y antagonistas seguimos enzarzados en dialécticas jurídicas. Primero fue la impugnación del propio laudo ante la Audiencia Nacional. Uno de los sindicatos alegó la nulidad del laudo simplemente porque no le gustaba. La Audiencia Nacional ya ha avalado la legalidad y validez de este laudo. Después surge el debate acerca de si el laudo debe aplicarse desde el momento en que se dicta, año 2024, 16 de julio, o si es posible aplicarlo desde que la ley está en vigor. Y esta cuestión es importante porque determinaría la diferencia entre pagar horas extraordinarias a todos aquellos trabajadores que habían realizado excesos de jornada antes de dictarse el laudo, o si no, hay que pagarles esas horas extraordinarias. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de nuevo en un pleito defendido por este letrado, ha inclinado la balanza por la opción de que la empresa puede entender y aplicar la Ley 55/2003 con carácter retroactivo. Es decir, todos los trabajadores que nos hayan demandado exigiéndonos horas extras, aunque lo hayan hecho antes del laudo arbitral, no pueden tener derecho a que se les reconozcan las horas extras. Sin embargo, esta sentencia está recurrida en casación ante el Tribunal Supremo y yo lamentablemente no les puedo dar respuesta porque está en fase de admisión de recurso, con lo cual la conflictividad ahí sigue. La indefinición, la inseguridad, unos procesos negociadores
de nuevos convenios que no avanzan por esta indefinición y por esta inseguridad. Quiero acabar mi exposición haciendo un breve análisis crítico de esta tragicomedia acerca de la reducción de la jornada laboral en España. El siglo XXI está marcado por la creciente preocupación sobre la flexibilidad laboral y la conciliación de la vida laboral y personal. La actualidad del asunto, como indiqué, está marcada por el proyecto de ley para la reducción de la jornada ordinaria de trabajo, el registro de jornada y el derecho a la desconexión, aprobado por el Gobierno el 16 de mayo de 2025. El texto propone una reducción de la jornada de trabajo a 37 horas y media en cómputo anual. Cabe decir que este proyecto de ley ha sido aprobado por el Gobierno sin el oportuno consenso con las organizaciones empresariales. Desde el Gobierno se considera que la reducción de la jornada laboral va a mejorar la conciliación laboral y familiar, va a favorecer el aumento de la productividad, va a procurar aumentar el descanso y el ocio, evitando el agotamiento, va a mantener las retribuciones y a impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo a medio plazo, a elevar la motivación y el rendimiento en el entorno laboral. No obstante, la reducción de la jornada laboral podría tener diversas consecuencias adversas para las empresas, dependiendo de su tamaño, del sector y de la estructura de la plantilla. En líneas generales se apuntan las siguientes consecuencias adversas. Un aumento de los costes laborales, debido a que la reducción de la jornada planteada no implica una disminución proporcional del salario. Dificultades para mantener el mismo horario. Hay sectores como el de comercio y hostelería que dependen de unos horarios establecidos de atención al público. Esta circunstancia puede hacerles enfrentarse a desafíos importantes para cubrir esas horas necesarias sin incurrir en costes adicionales por horas extraordinarias. Y por otro lado, y no menos importante, la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha advertido que si no se refuerza su plantilla, no van a poder hacer frente a la vigilancia de que se cumpla la reducción de la jornada. Desde mi punto de vista, la clave para que se introduzca una reducción de jornada efectiva pasa por encontrar un equilibrio entre la productividad económica, el bienestar de los trabajadores y las demandas del mercado laboral. Esto, en un país donde el predominio del sector servicios es apabullante, es una tarea difícil de abordar, sobre todo si atendemos a aquellos análisis en que se ha puesto de manifiesto que la productividad en España no se compadece con la cantidad de horas trabajadas. Por otra parte, si de lo que se trata es de hacer efectivo el derecho a conciliar la vida familiar con la laboral, de favorecer el ocio y el descanso, como se ha dicho, quizá fuera conveniente replantearse las situaciones perfectamente legales hoy de pluriactividad y pluriempleo en España. La idiosincrasia de cada Estado, el tejido productivo, el modus vivendi, incluso el clima de cada región, son factores que, si no son tenidos en cuenta, pueden hacer estéril, desde mi punto de vista, cualquier intento de reducción de la jornada. La pretensión de querer imponer derechos laborales sin atender los intereses de todos los actores implicados es harto arriesgada. Reclamo la importancia del diálogo social, la búsqueda de consensos y, en lo tocante a este ámbito, apelo a la importancia de la negociación colectiva. Son las empresas, son los trabajadores quienes mejor conocen las necesidades y las expectativas de cada sector. Forzar las legislaciones básicas sin considerar que no todos los sectores son idénticos puede llevar a cometer errores que tengan consecuencias muy poco deseables. Este que he expuesto es mi criterio, que modestamente someto a cualquier otra opinión mejor fundada que la mía. Muchas gracias.
vamos a seguir las costumbres, algunas consideraciones. El discurso lo ha preparado hace unos días. Yo puedo decirles que en línea con el discurso está la decisión que ayer tomó la vicepresidenta segunda de nuestro gobierno al retirar de las Cortes el plan previsto para la reducción de la jornada, efectivamente. Enhorabuena. Muchas gracias. Como tu criterio ha llegado hasta este presente. Creo que hemos oído una conferencia verdaderamente extraordinaria, como discurso de ingreso, en la que se ha visto la impronta, vamos a llamarlo así, técnica jurídica, incluso para un acto y un discurso que en principio se supone que tiene que ser más generalista o algo así, que ha sido verdaderamente excepcional. Yo recuerdo, por la elección del tema que ha elegido, en mis estudios de sociología, de doctrina social de la Iglesia, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia de Salamanca, que junto a las disciplinas propiamente jurídicas, de institución de vida local, de derecho administrativo, de derecho civil, unas capitales eran la doctrina social de la Iglesia 1, 2, 3. La 1 era el hombre, obviamente. La 2 era precisamente el trabajo. La referencia genesíaca que ha realizado al comienzo es verdaderamente central. La doctrina social del trabajo, que nació, casi se impuso, porque entonces era la época de la problemática, como muy bien ha situado en el recorrido histórico que nos ha hecho, era el problema obrero, el problema de la clase obrera. El Rerum Novarum León XIII, que es donde empieza pues, este conjunto de visión de la Iglesia Católica abandonada, y habiendo abandonado el pensamiento durante la Ilustración y todos los movimientos socialistas, comunistas, anarquistas, etcétera, del siglo XIX, y hay una ruptura radical en el pensamiento de la Iglesia tras la aceptación de manera primicial, porque hasta el siglo XX no sería ya definitivo, de la aceptación de la Constitución del Estado italiano con capital en Roma. Antes de esa situación final de reconocimiento, pues aparece de manera brillante la doctrina social de la Iglesia con la Rerum Novarum, la Sapiencia Cristiana, la 40º año después y demás. Creo que esta magnífica lección de técnica jurídica pues está unida, como han podido observar, a un extraordinario desarrollo, a una dicción deliciosa y, como yo he podido comprobar, con una forma que hasta los escritos de los que tiene de verdad merece la pena quitárselo, aunque solo sea para copiar, algo verdaderamente colosal. Bien, yo quisiera, si, digamos, como un pequeño complemento a su condición de castellano manchego, a su situación toledana y a la referencia extraordinaria que ha hecho al Quijote, tomando una de sus expresiones como introducción al bellísimo discurso. Yo acabo de tener el honor de presentar el Quijote en Pachuezu, en Villablino, en la Laciana, en una edición especial hecha en esta habla, como me gusta a mí llamarlo, hay quien dice lengua, otros pueden decir un poco menos, ¿no? Pero no, un habla de una región pequeña, el Pachuezu, donde por otra parte pues teníamos en la presidencia a la presidenta de la sociedad, me parece que lo he comentado en algún momento, de la Sociedad de Escritores Asturianos, donde nos distinguían además el dialecto occidental del dialecto normativo central. Bien, pues esto no llegaba a ser ni bable ni medio bable, sino otro habla. Pero lo importante es que la obra magna de la literatura española se difunda.
y que en cualquiera de nuestros discursos podamos tener una referencia, porque mira, qué rico, qué rico. En el año 2016, no se prestó toda la atención que requería la muerte de Cervantes y, por otra parte, la publicación de la segunda parte de la obra cervantina. Y dentro de esa carestía de difusión, pues Julián Fernández, un mecenas cántabro, pues decidió hacer una edición del Quijote en cántabro, y prestó tanta atención a ello que ha realizado esta edición que me he referido en Pachueso. Bien, pero con el aditamento de pedirme, solicitarme, imponerme cariñosamente hablando que le hiciera el prólogo de esta edición en Pachueso. Tuve el honor de cumplirlo. Bien, el mecenas cántabro al que me estoy refiriendo es académico electo nuestro y ya ha fijado fecha para ingresar en la academia en el próximo mes de enero. Por otra parte, también tengo la enorme satisfacción, en honor a nuestro nuevo académico Castilla-La Mancha, en Toledo, de que se ha escrito recientemente una obra que se llama Diccionario Moral del Quijote, verdaderamente excepcional. Y también ha tenido la deferencia, el error, cada uno de pedirme que les haga el prólogo. En estos momentos está en edición, formando parte, si queremos decirlo cariñosamente así, de las pretensiones de Villanueva de los Infantes de ser el lugar de la Mancha del Quijote, frente a donde tantas cosas habíamos hecho anteriormente, Argamasilla de Alba, el lugar de la Mancha, según los habitantes, los académicos de la Argamasilla, según los académicos de la Argamasilla, una institución cultural que había sugerido el nombre Azorín, nada menos en una visita que a principios del siglo pasado hizo en una reunión que tenía lugar, como tantas otras en aquella época, en la rebotica de la farmacia, diríamos hoy, de Argamasilla de Alba, ¿no? Bien, y que por otra parte, pues también con los doctores Alonso Fernández y Vicente Calatayud, pues tantas actividades cervantinas y quijotescas tuvimos en relación con el Instituto Cervantes. Es decir, que puedes estar satisfecho de que por estos lares hay bastante cervantinismo y bastante Quijote, ¿no? Bueno, creo que la conferencia ha sido verdaderamente magistral. No se ha conformado con hacer el análisis histórico y contarnos una experiencia personal que es harto relevante, sino que nos ha dado una reflexión final desde su conocimiento jurídico que hasta parece que lo que ha estado reflexionando estos días atrás se ha enterado nuestra vicepresidenta segunda del gobierno, y ha desistido hasta que no haya más reflexión de las empresas, de los trabajadores, de las instituciones implicadas, ¿no? Enhorabuena, vamos a hacer. Abogado don Rogelio Sánchez Melero, ingredere afferent, entra y aporta tu sabiduría, largire éxito, al salir difúndela, y recibe el tradicional abrazo. A continuación, el secretario de la Academia va a leer el título. La Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los relevantes méritos culturales y jurídicos que concurren en don Rogelio Sánchez Melero, lo integra entre sus miembros con la condición de académico correspondiente en Toledo, Arrecife de Lanzarote, el 4 de septiembre de 2025.
secretario va a dar fe de la toma de posesión. El nuevo académico firma en el libro de académicos. Damos el visto bueno, condición de presidente. Y ahora, por favor, los académicos presentes que firmen. Después poner delante AVV. Antonio. Carmen, danos el honor de dejar de estampar ahí tu firma. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Mañana ya saben que tenemos aquí a Pilar Chías, una ilustre arquitecta, doctora.